Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Dalo. Sergio, un video poco pedido, pero como aquí escuchamos a todos y no hacemos excepciones, que si piden mucho, para nosotros todos son importantes. Así sean solo dos los que lo hayan pedido. Muy bien. Subaru. Empezamos con la Impreza. Impreza. Es la competencia del Civic, es un muy buen coche, muy buena base. El gran problema de Subaru en México como marca tal es que tiene pocos centros de servicio y esos pocos centros de servicio no se han precisamente caracterizado por su calidad. Subaru no está en México como marca. Dicen, pues ¿cómo está? Pues hay un importador, ¿no? Que era de Monterrey y ahora está cambiando a otro importador del DF. Pero al ser un importador no tiene todo el dinero de la fábrica como tal, ¿no? Por eso es complicado exigir más servicio y eso es un tema que dificulta la reventa de los Subaru. Pero es un gran coche, todos los Subaru, todos son buenos, ¿no? Y serían los mejores, en algunos casos los más recomendables, si tuviéramos más y mejores servicios en nuestro país. Pero producto por producto al Subaru al Subaru Impreza le doy 8. 8. Oye, yo te quiero preguntar rápido, es japonés, ¿verdad? Es japonés. Ok, bien. Luego Subaru 15 o XB. 7, es como un crossover ahí, digamos, mal hablando como un Renault Stepway, una categoría superior, muy buen producto también. La Forester. Como producto, 10. Wow. Es buenísima, es la mejor del mercado, manejo, terminados, equipo, etc. Subaru se caracteriza por dos cosas, Lalo. Los motores boxer, ¿qué son los motores boxer? Son motores como los del Bocho, de cilindros paralelos encontrados. Por eso se llaman boxer, porque son como boxeadores, como se golpearon uno con el otro. El Bocho tenía un motor así. Entonces Subaru tiene eso. Al tener ese motor así, el motor es más, no es tan alto como los otros, más chaparrito, y lo pone más abajo en el compartimiento del motor, lo que baja también el centro de gravedad de sus productos y los hace más estables. Y la otra característica de Subaru es la tracción en las 4 ruedas, ¿no? Entonces son muy buenos productos. Tú ves Consumer Reports, por ejemplo, tienen unas super calificaciones. Entonces la Forester es la mejor de su segmento. ¿Por qué no es la que más recomiendo? Por los temas de servicio y reventa. En Estados Unidos se venden muy bien, ¿no? Muy bien, sí. Subaru BRZ. Es un coche hecho en conjunto con Toyota, es gemelo del Toyota GT86. Un coche chiquito de tracción trasera, nunca lo he manejado. Digamos, le voy a dar una calificación de 8 por lo que he leído sobre el coche, no porque lo haya sentido. Una vez que lo maneje, si es que me toca algún día, ya daré, digamos, una mía propia. Subaru WRX. Es el rey de los rallies, ¿no? Era la eterna competencia del Mitsubishi Evo. Creo que la versión STI, que es la más acá, es un mega coche, un coche de ensueño para muchos, pero yo le daría un 9. O sea, solo porque ya hubo un equivalente mejor, que era el Mitsubishi Evo 10. Por eso le doy un 9 al WRX. Tienen otro que es ese mismo, que es el STI, pero bueno, sí, es lo mismo, sí. ¿No? Oye, te quería preguntar rápidamente, ¿ellos no tendrán planes de poner una planta en México ahora que estamos de moda aquí para abrir plantas? No se ha hablado nada de eso. Igual y les podría convenir, ¿no? Igual les podría convenir, sí. Es una buena marca, ¿eh? O sea, los productos son muy buenos. El problema de comprar un Subaru en México es eso, siempre está la amenaza, se va, no se va. Insisto, como es un importador, es como si tú y yo hubiéramos dicho, hey Subaru, pues yo te compro los coches y yo los revendo, ¿no? Entonces no hay apoyo directo de fábrica para muchas cosas como marketing, como para presionar el servicio, etcétera, ¿no? Refacciones más rápidas, y eso ha generado ese tipo de problemas con la marca en nuestro país. Pero la marca en sí, muy buena. Gracias. Nos vemos. Adiós. Bye. Hola bombones, los invito a que se suscriban. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos,